Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos debatiendo con Santiago las características de las políticas antiinflacionarias en el contexto de la reunión de la Reserva Federal, donde, como ustedes saben, es crucial entender qué implica la política de tasa de interés. La pregunta que nos estamos haciendo con Santiago es, bueno, ¿qué porcentaje de este fenómeno inflacionario se puede resolver efectivamente con política monetaria y qué otras cosas complementarias son fundamentales para que justamente el instrumento monetario tenga efectividad? Y en el bloque anterior focalizamos en dos aspectos, ¿no? Por un lado la política fiscal y por otro lado la política comercial. En ambas dimensiones, nuestra impresión es que hay muchas cosas por hacer. Claro, uno controla menos la política comercial, Santiago, porque hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con conflictos internacionales, sanciones, procesos que tienen que ver a veces con decisiones empresariales, no tanto con decisiones estratégicas de los países. Vos podés, por supuesto, promover políticas, por ejemplo, impositivas que premien a aquellos países que reinviertan sus utilidades en el exterior, o puedes hacer lo contrario, como ocurrió con el presidente Trump, que en la reforma impositiva daba incentivos para invertir en los Estados Unidos. Pero claro, la política comercial tiene una dinámica que no depende, por lo menos exclusivamente, de un país. Distinto es la política fiscal, porque ahí sí es una decisión, digamos, absoluta de las autoridades políticas, de los policymakers de un país. Ahí no hay que preguntarle a nadie si hay que hacer ajustes fiscales. Por eso me llama tanto la atención que este debate en los Estados Unidos esté tan sesgado, que haya una hiperpolitización de la cuestión del endeudamiento, del límite de endeudamiento, que haya polémicas respecto de las consecuencias, en todo caso, de que no haya esta autorización por parte del Congreso, que es el aumento en el costo de los seguros de default, y no se habla de qué cosas podrían efectivamente hacerse para disminuir, para contar el gasto público, para disminuir gradualmente, por supuesto, el déficit fiscal, sobre todo teniendo en cuenta que hay algunas cuestiones que, como pasa en todo el mundo, generan polémica y preocupación, como por ejemplo la seguridad social o el gasto en salud, que aumenta en todo el mundo por las características de esa industria, el costo de la investigación, el desarrollo de nuevos medicamentos. Ahí, Santiago, vos, bueno, la audiencia ya te conoce, pero sos especialista en política fiscal, ¿no? Tanto en recaudación como en gasto público. ¿Por qué los políticos tienen tantas dificultades, tantas restricciones, tantas limitaciones para ajustar el gasto? ¿Es realmente cierto que gastando plata ganan las Mira, elecciones? ¿Es por eso que no quieren acotar el gasto? a ver, Sí, recordemos al gran Samuelson que nos decía, digamos, de la influencia que tienen los gobiernos sobre los ciclos económicos en tiempo para estar mejor parados en el momento de una elección, ¿no es cierto? Yo lo cambiaría siendo la economía de los Estados Unidos tradicionalmente mucho más dependiente del sector privado que del público, pero obviamente el sector público, a través de las regulaciones, de los impuestos, eventualmente del gasto, aunque un poco menos, tenía su peso, siempre influyó en los ciclos económicos. Hoy Estados Unidos tenía administración sorprendente, es decir, estamos mucho más pendientes de los temas del gasto público y de los temas que tienen que ver con el Estado y las políticas fiscales que lo que siempre en los Estados Unidos. Y esto yo lo quiero tomar como sintomático. Otra cosa que quiero tomar como sintomática es algo, digamos, que los expertos en política, vos y Fabián, lo llevan al campo, bueno, las triquiñuelas políticas que se hacen entre republicanos y demócratas por el tema de la autorización de endeudamiento. Pero fíjate que estamos perdiendo de vista que Estados Unidos viene corriendo hacia arriba la autorización de endeudamiento de manera, en el tiempo, de una manera bastante preocupante. Es decir, viene subiendo ese techo permanentemente. Es decir, entonces esto, ambos elementos me lleva a un terreno
Nosotros en algún momento decíamos que los economistas en general vemos que hacen agua, patinan, cuando se trata de incluir elementos de geopolítica. Por eso creo que podemos hacer un gran equipo para nuestra audiencia, con vos, con Fabián, completando el análisis económico con el análisis político, ¿no es cierto? Porque los economistas en general tienden a creer que esas cosas no van juntas. Y yo acá quiero ampliar ese punto de vista para decir que me parece que en algún punto deberíamos plantearnos si los Estados Unidos, si va a seguir con esta distracción estratégica a nivel internacional y permitiendo que se arme una tormenta perfecta con China, con todos los movimientos que hace, con el fentanilo, con el China artífice de la paz, con el desplazamiento del dólar como moneda para las transacciones, con la sustitución del dólar como moneda de reserva. Es decir, son todos elementos que están generando otro mundo. Los Estados Unidos, Sergio, no tenían que preocuparse tanto por el déficit fiscal, porque total les colocaban todos los dólares que quisiera el mundo. Pero claro, hoy ya eso está cambiando. Entonces digo, o Estados Unidos retoma su agenda y su liderazgo internacional, o lo cambia a ese liderazgo, permitiendo entonces que China ocupe ese lugar, aunque sea en parte, pero cuidado que eso tiene consecuencias en la estructura de la economía y además de la fiscalidad estadounidense. Entonces yo comparto con vos algo. En la agenda de temas económicos de Estados Unidos, si Estados Unidos no retoma su agenda de política internacional, va a tener que empezar a ocuparse de temas fiscales que son propios de Latinoamérica, de Grecia, de hace 10 años con Varoufakis, de Portugal, de Italia, de España, en tiempos recientes de sus crisis, porque Estados Unidos va a tener que reconfigurar su gasto militar y su gasto público de acuerdo al nuevo mundo que el mismo Estados Unidos está dejando que cambie, ¿no? Es interesante lo que estás planteando, Santi, porque en algún sentido lo que estás proponiendo es que habría una restricción presupuestaria, una restricción real que antes no existía. La restricción viene del hecho de que la demanda de dólares del resto del mundo parece estar reduciéndose por diferentes motivos. Ahora, en un programa reciente vos sugeriste que el aumento del consumo en los Estados Unidos reciente tenía que ver justamente con lo mismo, ¿no? Con una demanda de dólares que aparentemente se está acotando y eso lleva a los norteamericanos a consumir más. ¿Estoy haciendo una inferencia correcta o son fenómenos separados? No, lo que sí, a ver, lo que quiero precisar es que lo que yo planteaba es que los datos del primer trimestre que nos hablan de un crecimiento paupérrimo de 1.1 cuando se esperaba 2, digamos, del PBI de la economía americana en el primer trimestre, se esperaba 2, fue 1.1, pero en eso sumaron negativamente, o sea, restaron el comportamiento de viviendas, inversiones de todo tipo, automóviles, todo, bienes de consumo durable, y lo único que estuvo aumentando de una manera importante fue el consumo de los ciudadanos. Claro. Yo considero que eso tenía que ver básicamente con protegerse de la inflación. Es un comportamiento típico latinoamericano, Sergio. Vos fijate cuando vemos los datos de comidas, de comportamiento de servicios, de alimentación, yo si fuera alguien que recibo mi ingreso y no sé qué hacer y los bonos del tesoro me están rindiendo menos que la inflación core, me parece que yo buscaría estoquearme en lo que aumenta más, que son los consumos que precisamente están reflejados en el aumento del consumo del primer trimestre. Fíjate que en el último trimestre de 2022 eso no había sido de esta manera. Uno podría combinar esto con una gráfica de la confianza, del sentimiento de los consumidores que nuestra producción tiene y que elabora la Universidad de Michigan, que es realmente, digamos, muy seria con eso, y te muestra claramente que en el último trimestre lo que hubo fueron caídas o estancamiento de los índices de confianza de los consumidores en todos los parámetros, en niveles del orden de los 60 a 65 puntos, que durante la administración Trump, sin ir más lejos, estaban alrededor de los 92, 95 puntos. Esto quiere decir que no es que
el aumento de consumo de los consumidores estuvo explicado porque hay un gran aumento de la confianza en la economía americana, sino que yo tengo que buscar la explicación en un comportamiento defensivo frente a la inflación y con pocas opciones para defender el poder adquisitivo de los ingresos. Este debate que hemos tenido con Santiago en estos primeros dos bloques me parece que es central para analizar ahora sí la decisión de la Reserva Federal respecto de los tipos de interés. Nos parecía crucial poner en contexto, contarles a ustedes todos los instrumentos que tiene la política pública para luchar contra la inflación. El monetario es uno, indudablemente fundamental, pero no es el único. Tanto la política fiscal... Por eso no nos tenemos que olvidar lo de la frazada angosta y corta. Claro, La realidad es que la FED no sabe para dónde agarrar en este momento. Bueno, por eso la política fiscal y la política comercial son cruciales como complemento a la política monetaria. Es raro que de este triángulo, bueno, la administración Biden se aferre a solamente uno de los vértices, ignorando por ahora los otros dos. Los resultados lamentablemente están a la vista. Luego de esta breve pausa, seguimos con esta cuestión, la Reserva Federal y las tasas de interés. No se vayan, ya volvemos.